Bueno, primero que todo, bienvenidos de nuevo a este espacio. La idea es que el día de hoy pues, estaremos revisando un punto muy importante desde la terapia cognitivo-conductual y sobre todo desde la intervención. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar un paso que yo pienso que es crucial en nuestros procesos clínicos y es la reestructuración cognitiva. En este proceso de reestructuración cognitiva, vamos entonces a revisar, bueno, hay varias estrategias y técnicas para realizar la reestructuración, pero vamos a enfocarnos específicamente en una que se llaman las preguntas socráticas. Pienso que tenemos que ir ahondando también en estrategias y técnicas específicas que van a poder ayudarnos a nosotros como terapeutas y sobre todo a nuestros pacientes en tener mucho mejores resultados. Entonces, vamos a proceder a compartirles un poco de qué se trata la herramienta, retomar un poco de dónde surge, cuál es la utilidad que tiene como tal, pero lo más importante es que como ya hemos venido haciéndolo en distintos casos clínicos, vamos a hablar y a retomar un caso específico. Les voy a contar la situación de este paciente, vamos a revisar un poco las cosas que le han sucedido y vamos a hacer el ejercicio a la luz de las creencias nucleares que tiene este paciente, porque digamos que las preguntas socráticas tienen la virtud de poder ser de gran utilidad tanto para hacer reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos como para hacer reestructuración de creencias nucleares, que pienso que es algo bien importante porque digamos que todos hacemos ese ejercicio inicial de identificar los pensamientos automáticos, las creencias, pero luego de que las tenemos nos damos cuenta de que suele ser un poco difícil poder ayudar a los pacientes a cambiarlas. Creo que es uno de los retos más grandes que tenemos y probablemente pues esta estrategia va a ser de gran utilidad para eso. Vamos entonces a compartir un poco la herramienta para que todos podamos como entenderla. Ahí ya ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Dos? Sí, ya se ve, ya se ve. Listo, gracias. Es la paranoia de los medios virtuales. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que entender es que esta es una herramienta muy prototípica de la terapia cognitivo-conductual, más sin embargo, como su nombre lo indica, no fue creada por Beck, ni por él, ni por ninguno de los autores de la terapia cognitiva, sino que fue una ideación de un filósofo, ¿sí? Que precisamente utilizaba una metodología muy interesante y era empezar a abordar a partir de preguntas a las personas y a partir de eso lograba identificar quién era la persona, ideas y realmente dar en el punto acerca de la veracidad, por así decirlo, en relación a lo que la persona afirmaba. Hay algo bien interesante y es que esta estrategia milenaria, porque realmente tiene más de 2000 años, tenía una gran utilidad porque, por ejemplo, Sócrates, cuando, si de pronto recuerdan un poco algunos de sus textos, era muy común pues que las personas intentasen acercarse a él y decirles, ay, sí, ¿cómo está, señor Sócrates? Yo soy el hijo de no sé quién, estudioso de no sé qué más. Sí, entonces las personas empezaron pues como a argumentar un poco sobre su background y siempre Sócrates les decía, mira, a mí no me importa de quién eres hijo, dónde trabajas, de qué tierras eres dueño, qué estudiaste, simplemente hablemos y a partir de allí yo me daré cuenta quién eres tú. Entonces, yo creo que eso es algo bien importante, incluso creo que en la sesión anterior cuando hablábamos de los errores cognitivos y de las distorsiones cognitivas, eh, digamos que esto como tal es algo que tenemos que empezar a implementar. Hay algo que se llaman las falacias argumentativas. No son distorsiones cognitivas como tal, pero digamos que las usamos mucho en el día a día. Y por ejemplo, ese tipo de argumento que daba Sócrates cuando las personas intentaban persuadirlo desde sus títulos nobiliarios, eran siempre descartados precisamente porque eso es una falacia, ¿sí? O sea, el argumento de poder, por ejemplo, respecto a es que yo estudié X, Y o Z, no te hace como tal conocedor
o un líder en la materia, sino realmente la forma en cómo lo argumentas, en cómo defiendes tu posición y en cómo a partir de cada una de estas preguntas tú logras mantener esa posición con base, obviamente, a la evidencia y a la racionalidad, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque probablemente con nuestros pacientes que siempre van un paso adelante de nosotros, suele suceder que las personas en aras de pronto de tratar de ganar el argumento utilizan o distorsiones cognitivas o utilizan incluso falacias argumentativas. Hay un texto que yo me encontré en internet alguna vez y me parece muy, muy chévere, siempre lo recomiendo, habla precisamente sobre esas falacias. Yo se los recomiendo que lo revisen, se los voy a mandar por Slack también para que lo puedan tener. Y para las personas que nos ven en YouTube, pues lo colocaré en la casillita de abajo para que puedan retomarlo. Eh, Habla más o menos de 19 falacias argumentativas que yo pienso que nosotros usamos todo el tiempo y yo estoy haciendo el esfuerzo de no usarlas tanto. Pero digamos que nos va a servir mucho también como complemento con nuestros pacientes cuando hacemos las preguntas socráticas, porque a veces cuando las personas tratan de argumentar desde estas falacias, pues se comete un error porque obviamente no hay certeza, no son certeras y las personas pues van a seguir equivocadas, pero recuerden que el problema aquí no es la equivocación per se. La dificultad aquí es precisamente cómo esa situación pues genera en nuestros consultantes obviamente una situación difícil, sí, una situación dolorosa, una situación de la que ellos no logran salir y pues precisamente para eso estamos nosotros. Entonces, volviendo un poco al asunto, estas preguntas socráticas lo que van a hacer es ayudarnos a reestructurar una idea, un pensamiento, una creencia. Entonces, hay varias preguntas que las vamos a abordar ahorita en el transcurso de la jornada, pero entonces lo más importante es que tenemos que partir, digamos, del ejercicio inicial, que siempre es el recomendado cuando iniciamos el abordaje terapéutico y es tener claro cuál es el pensamiento automático o la creencia que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, no podemos permitir que se cuelen situaciones combinadas con pensamientos, sino que aquí ya vamos a trabajar el pensamiento como tal. O sea, que después de que la persona ha hecho esa fase de identificar sus pensamientos, entonces vamos a abordar, por ejemplo, no es que realmente yo siento o pienso, no sé, que las personas solamente se acercan a mí por interés y no por lo que yo puedo ofrecerles. Ese es un ejemplo de un pensamiento automático que podría ser el que vamos a trabajar. O yo siento, no sé, pienso que cada que yo me comunico con mi pareja y no me contesta inmediatamente es porque está haciendo algo malo o está, no sé, en una situación comprometedora con otra persona. Entonces, allí digamos que esos pensamientos tenemos que tenerlos muy curados y muy identificados. Igualmente las creencias con más valor. Para el día de hoy vamos a trabajar un caso acerca de un chico, ¿sí? Carlos. Entonces vamos a hablar un poco sobre el caso de Carlos, sobre toda la situación, digamos, con la terapéutica con la que hemos ido abordando, pero vamos a hacer un ejemplo de una reestructuración a partir de sus creencias nucleares. Entonces no lo haremos sobre pensamientos automáticos, sino sobre sus creencias y les voy a contar un poco cómo ha sido el proceso, la historia de Carlos y bueno, y todo lo que hemos ido desarrollando desde allí. Carlos es un chico de 25 años. Carlos estudió ciencias políticas en una universidad muy importante en Colombia, en la ciudad de Cali. Carlos, digamos que ha tenido la fortuna de tener una familia, no solo que lo ha apoyado, sino que económicamente ha tenido la facilidad de, digamos, de darle una buena educación, pero también de poderle facilitar algunas actividades extracurriculares que le han servido mucho a él. Entonces, Carlos, digamos que de muy joven tuvo la oportunidad de hacer intercambios internacionales, viajar a otros países. Por la cuestión de su estudio en ciencias políticas, pues ha sido muy útil porque le ha permitido vincularse con otras culturas y eso pues lo ha ayudado a enriquecer mucho. Carlos entonces migra
hacia Australia aproximadamente hace unos 3 años, después de haber estado, como les digo, en otros países en intercambios estudiantiles, culturales, etcétera. Eh, digamos que cuando Carlos llega a Australia, él ya domina de cierta forma el inglés en un nivel profesional, pues obviamente no nativo, pero sí por lo menos para entablar conversaciones básicas y poder darle un seguimiento. En ese proceso, digamos que como Carlos, con el apoyo de su familia, logra migrar con condiciones, o sea, no es el inmigrante, pues, que se va atravesándose el mar en una balsa, sino que él llega, pues, con sus visas, sus permisos, eh, rápidamente, digamos que logra entrar en el proceso de su de su residencia, porque creo que esos son como los pasos. Primero hay que sacar una residencia, esa residencia es un permiso que te permite trabajar, te permite estudiar, o sea, es casi como ser ciudadano, pero pues no tienes el estatus todavía. Y ya posterior a eso, sí viene el proceso de ciudadanía, que es un poco más largo. Sin embargo, Carlos rápidamente logró entrar en ese proceso de la residencia. No obstante, el iniciar en ese proceso pues también impidió salir del país, sumado pues a todo lo de la crisis del COVID y que pues finalmente en este país se aislaron y se pusieron demasiado herméticos en términos de eso. Entonces, pues Carlos lleva ya un tiempito sin ver a su familia en Colombia, en Cali específicamente, lo cual pues le causó pues como algunas situaciones especiales en términos pues de la añoranza, a pesar de que pues está en comunicación constante con su familia. No obstante, pues Carlos a veces manifiesta que no es fácil, puesto que ellos tienen demasiadas horas de diferencia, son casi 14 más o menos. Entonces, pues a veces coincidir en ciertos horarios es difícil, y si no alcanza como hacer la llamada en esos espacios, pues ya le toca esperar hasta el otro día, porque pues, ni modo de llamar cuando sea aquí medianoche. Eh, la cuestión entonces inicia en que Carlos, digamos, precisamente por ser una persona aperturada culturalmente, inició pues a relacionarse con personas de otros países. En Australia, por ejemplo, es muy común la migración asiática. Entonces, digamos que en medio de los cursos, los trabajos, empezó a hacer muchas amistades con otros asiáticos. Bueno, él es colombiano, no asiático. Entonces, ese proceso de amistad, pues le permitió mejorar el idioma, conocer más culturas, etcétera, etcétera. Y en medio de ese proceso, entonces, pues Carlos termina involucrado sentimentalmente con una chica de procedencia asiática. Ella, digamos que ella era parte del grupo de amigos que Carlos tenía, que había vinculado. Era un grupo como intercultural, porque habían, bueno, creo que él era el único latino, pero habían personas de distintos países de Asia, creo que había alguien de Norteamérica, de Europa. La cuestión es que este pequeño grupo empieza pues como a volverse como su grupito habitual, y ahí pues conoce a esta chica. En medio de este proceso de pareja, digamos que Carlos inicia pues sin muchas expectativas, en términos precisamente en que la chica había sido como muy enfática, puesto que como eran del mismo grupo de amigos, que tratasen de que su relación fuera muy privada. Él pues respetaba eso, porque pues realmente apenas estaba conociendo la cultura, y pues él no quería sonar como irrespetuoso ni nada por el estilo. Y pues de pronto él se puso como en los zapatos de ella y dijo, bueno, no, pues ella es de Asia, de pronto ellos son más sigilosos que los colombianos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, desde ese punto de vista, pues él dijo, bueno, ella es de Singapur, yo no tengo por qué juzgar eso. Trató de ser como muy flexible, entonces, pero sin embargo, el punto es que, y fíjense que acá hay un punto importante, hago como un paréntesis, porque en las relaciones de pareja interculturales suele ser mucho más común las dificultades con los pensamientos automáticos, porque aquí venimos de culturas distintas. Entonces si a veces nosotros en la misma cultura tenemos roces y dificultades con las creencias nucleares que cada uno tiene, ahora imagínense todas las dificultades que pueden haber en tanto
creencias y pensamientos automáticos cuando tú eres de una cultura muy, muy distinta a la de tu pareja. Entonces, aquí empezaron las dificultades porque él, digamos que trató de pensar, pues por un momento, de ponerse en los zapatos de ella, pero al mismo tiempo, a pesar de que hacía el ejercicio de ponerse en los zapatos de ella, la actitud de la chica, pues él la percibió como, no sé, de alguna manera como una especie de desinterés o como si ella realmente lo único que quisiera era una relación casual. Y eso fue un poco lo que a él le quedó como de experiencia. Entonces él dijo, bueno, ella no quiere comprometerse, ella lo que quiere pues es como algo pasajero, entonces bueno, no hay lío, hagámoslo así. O sea, él interpretó, digamos que la petición de la chica simplemente como algo pasajero. Resulta que ella eh, no lo hizo de esa manera, sino que para ella y dentro de su cultura, cuando tú empiezas a salir con alguien y todo, pues es algo muy, muy discreto. Y pues como ellos eran del mismo grupo, entonces para ella casi que frontalmente y frente a sus amigos, reconocer que estaba en una relación de pareja con él, era casi como si ya ellos fueran novios, pues que se fueran a casar, más o menos algo así era. Entonces, por eso era que ella le solicitaba la discreción, más no era porque ella quisiera tener una relación casual, pero él interpretó de esa manera porque, pues, en Colombia, digamos que cuando tú empiezas a salir con alguien de tu grupo de amistad, no está mal visto ni nadie, pues, espera o aspira que porque tú estés con él, se van a casar. Entonces, ahí hubo ya como el primer encontrón entre distintos pensamientos automáticos y distintas interpretaciones sobre la misma situación. Básicamente, posterior a ello, esa dificultad que ellos no pudieron aclarar desde las diferencias generó otras confusiones porque Carlos, al pensar que la cosa era casual, pues digamos que continuó saliendo con otras chicas y todo lo demás. Entonces esta persona se dio cuenta, se disgustó mucho, se rompió pues la relación. Posterior a eso volvieron a intentarlo después, se volvió a romper, hasta que finalmente de nuevo lo trataron de arreglar, pero digamos que en ello hubo una fractura en términos de percibir que eso pues implicaba que él no la quería, entonces constantemente está exigiéndole a Carlos eh, como de una manera unas aceptaciones o unas afirmaciones para ella sentirse bien, entonces todo el tiempo estaba diciéndole que le diera, pues que le dijera cosas lindas, entonces se empezó a volver demasiado demandante en términos a las exigencias, al tiempo, al espacio. O sea, cada que Carlos no le contestaba a ella, pues se colocaba así como un poco mal. Entonces, pues llegó un momento en que Carlos ya empezó a sentirse demasiado abrumado con todas las exigencias que ella estaba realizándole, puesto que él sentía que era demasiado, él sentía que todos los días era como conquistarla de nuevo, y aunque le parecía bien interesante el ejercicio, sentía que era demasiado porque cualquier omisión, por pequeña que fuese, ella le sacaba en cara como esos episodios de estos malos entendidos que ocurrieron al inicio de la relación. La cuestión entonces es que eh, Carlos empieza a tratar de hacer lo que ella le pide, pero ella empezaba a molestarse porque sentía que a él no se le ocurría. Era casi como ese mal dicho, mal, digo mal porque no es adecuado cuando las personas dicen, no, es que si te lo tengo que pedir ya no me interesa. Pues cuando ustedes saben que así no es, porque pues uno se tiene que comunicar, pero digamos que Carlos entra en esta dinámica en aras de no perderla, porque finalmente él sí estaba interesado en ella, y eso pues lo coloca también como entre la espada y la pared. De forma paralela, Carlos pues empieza la pandemia, entonces digamos que él había logrado vincularse con una ONG en medio de su rol como de ciencias políticas. Tengan en cuenta que eso fue lo que él estudió en Colombia, pero en Australia tuvo que hacer un proceso de homologación que no le homologó como tal la carrera propiamente dicha, sino algo parecido, pero no al 100%. Entonces, digamos que él empezó a ejercer un poco
en roles limitados, pues en lo que él manifiesta, a lo que él potencialmente podría hacer. No obstante, pues él se sentía satisfecho porque por lo menos estaba trabajando en algo medianamente relacionado con su estudio y con su rol profesional, pero pues él no se sentía tampoco 100% satisfecho porque sentía pues que podría hacer más, pero pues entendía que ese tipo de homologación le implicaba a él hacer un máster y hacer unas prácticas, una especie de prácticas. Bueno, era casi, casi como volver a estudiar nuevamente. Y pues era pues para él demasiado tiempo, empezó a sentirse muy ansioso por eso. Así que finalmente optó por esa parte, pero luego en la pandemia, entonces este tipo de organizaciones pues tuvo que hacer recorte de personal. Carlos fue despedido de su empleo, como él ya tenía ese estatus de residente, pues pudo aplicar como una especie de subsidios que daba el gobierno australiano y pues digamos que eso lo hizo sentir bien. Igualmente su familia en Colombia pues lo apoyaba y pues en algunas ocasiones tuvo que solicitar ayudas económicas a su familia, pues porque finalmente si se regresaba perdía todo lo que había ganado en términos de su estatus migratorio, pues era algo que él no quería hacer. La cuestión entonces es que él, en medio de este proceso, logra vincularse laboralmente en una empresa donde él se sentía mucho más satisfecho, donde él se sentía que podía abordar un poco más ampliamente todos sus procesos, digamos, como profesionales. Estaba muy entusiasmado, no sé qué, inicia en ese trabajo, empieza a tener como algo de problemas con su jefe. Y posterior a 3 meses de llevar en el empleo, pues es despedido nuevamente. Digamos que esta desvinculación laboral ya genera en él un aspecto distinto porque empieza a sentir que, pues, que había encontrado un trabajo que era acorde a lo que él esperaba, digamos que sobrepasaba sus expectativas, pero al haber sido despedido le hizo sentir a él, no sé, como la impresión de que había sido algo en él lo que había generado ese despido. No obstante, digamos que de forma objetiva, la situación que se presentó en ese cargo estaba relacionado también con elementos de recursos, o sea, igualmente la pandemia, entonces pues el rol de él no pudo seguir sosteniéndose y hicieron una reestructuración, o sea, él no fue la única persona que despidieron, creo que despidieron casi a la mitad de la planta donde él trabajaba. No obstante, él seguía insistiendo en eso. Entonces, haciendo un análisis entre estas dos situaciones, después de varias sesiones, ¿no? Esto aquí es un resumen, logramos identificar dos creencias que de alguna manera pues vamos a resumir en una sola. Voy a tratar entonces de manifestarla aquí en este cuadro para que podamos hacer como ese trabajo desde las preguntas socráticas. Entonces ya más o menos les he planteado un poco cómo fue la situación de Carlos y qué era lo que pues él estaba como pensando y bueno, todo lo demás. Vamos entonces aquí a plantear un poco cuáles fueron las creencias, porque digamos que lo vamos a hacer un poco más sobre las creencias nucleares, que después de varias citas, pues finalmente logramos entender un poco que la cuestión estaba más relacionada con las creencias. Entonces no lo vamos a hacer sobre los pensamientos, sino sobre las creencias. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a empezar a plantear primero esa creencia. Entonces, en una de las últimas sesiones, justamente haciendo esa interacción entre lo que le había pasado en su trabajo, la crisis que le llevó eso, o sea, él empezó incluso a plantearse que había sido un error haberse ido de Colombia, que muchos de sus compañeros de estudio estaban ejerciendo plenamente su profesión, mientras que él estaba como al 10% y ahora desempleado, bla, 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 que de qué le servía igual estar en Australia si igual no estaba trabajando en lo que él quería. Bueno, entonces digamos que eso generó como una crisis, por así decirlo, a nivel laboral, pero también la situación con esta chica empezó a volverse insostenible. Entonces empezaba a sentir que él no era suficiente, o sea, que no importara qué tanto esfuerzos él hiciera, no lograba como satisfacer las demandas que se le exigían. Y él sentía que eso le pasaba con la chica porque digamos que él estaba haciendo de todo por ella, de todo literalmente, y
nada para ella era suficiente porque ella seguía anclada en el pasado. Entonces empezaba a sentir que en ese trabajo de ensueño que consiguió, del que les conté que fue despedido 3 meses después, él también sentía que había dado todo, que había entregado todo, que estaba pues trabajando full, entonces no entendía por qué si él estaba como en eso, tenía tan malos resultados, ¿sí? O sea, había sido despedido. Entonces, la creencia que se empieza a derivar es, yo no soy suficiente, ¿sí? O sea, él empieza a sentir como que tiene como algo, ¿sí? Una situación particular o personal que no lo hace merecedor suficiente o que lo hace como tener un impedimento. O sea, no importa qué tanto me esfuerce, yo no soy capaz de dar o de poderme desempeñar de la manera adecuada en distintos roles. Y eso le pasaba en su relación de pareja, en su trabajo. E incluso a veces pasaba con el idioma. Como les comenté, ya llevaba varios años en Australia y a pesar de que cuando Carlos llega a Australia él ya manejaba un nivel básico de inglés, pues su proceso realmente ha sido muy bueno. Él tenía muy pocos amigos latinos, la mayoría de sus amigos eran también o inmigrantes o nativos. Entonces era curioso porque pues siempre empezaba a tener idea respecto a que sus orígenes latinos siempre iban a ser como un obstáculo porque no lograba generar como ese máster o ese dominio al 100% del idioma. Casi que el que tiene un nativo, entonces él empezaba a sentirse mal por eso, empezaba a sentirse como menos. ¿Sí? Entonces digamos que ahí siempre empieza a ver, entonces ahí digamos que nosotros redondeamos un poco la creencia en relación a yo soy una persona insuficiente, no logro, aquí lo estoy escribiendo, eh, por más que lo intente en dar lo que se me pide, o en ofrecer, o en, no sé, perdón, en ofrecer, bueno, digamos que pongámoslo como en desempeñarme satisfactoriamente en lo que se me pide. Bueno, aquí digamos que quedó un poco largo, o sea, usualmente nosotros tratamos de que las creencias sean lo más escuetas posibles. Eh, entonces, aquí redondeando, yo soy una persona insuficiente, no logro por más que lo intenten desempeñarme satisfactoriamente en lo que se me pide. Digamos que fue ahí como un resumen, pero básicamente la creencia queda en estos primeros puntos, ¿no? Yo soy una persona insuficiente. Sí, eso es quizás el punto más nuclear en términos de la creencia. Y pues que no logro desempeñarme bien, bueno, pero realmente es esa creencia de insuficiencia. Entonces, lo más importante es tenerla clara. Recuerden que sea muy concisa. Entonces, en aras de que sea concisa, la vamos a dejar simplemente así. Yo soy una persona insuficiente, ¿sí? Fíjese que es muy general, ¿no? Porque finalmente logramos identificarla en distintos conceptos, en distintos medios, ¿no? En la parte laboral, en la parte de pareja, en la parte del idioma, ¿sí? Entonces, incluso en varias situaciones de queja, en las consultas con Carlos, nos dábamos cuenta de que esa creencia alimentaba un montón de pensamientos automáticos que se generaban en bueno, en distintos contextos de su vida. Entonces, ahí vamos a empezar y ya vamos a arrancar un poco con algunas de las preguntas para que ustedes puedan entender cómo se hace el trabajo. Entonces, posterior a que nosotros tengamos identificado pues ya la creencia, vamos a empezar a ver una serie de ideas respecto a este pensamiento para poder identificarlo. Entonces, aquí hay una muy interesante que de pronto se correlaciona con un ejercicio que hicimos en una de nuestras jornadas pasadas, que era el de los pensamientos a juicio. Entonces aquí vamos a ver cuál es la evidencia de que este pensamiento es real y cuál es la que no, de que no es tan real. Digamos que el ejercicio de los pensamientos a juicio, solo ese ejercicio puede resolver esa pregunta, o sea que si ustedes quieren, pueden utilizar el formato de los pensamientos a juicio solo para esa pregunta, esa es una de las más importantes.
o si no, lo pueden hacer de forma muy escueta. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es identificar con el usuario las evidencias que tiene de que es real o que no es real. Entonces, ¿qué es real? Yo soy una persona insuficiente. ¿Y qué evidencias hay de que es una persona insuficiente? Ah, no, pues es que mi pareja, por ejemplo, yo por más de que me esfuerzo y todo lo demás, mi pareja sigue sintiendo que yo soy una persona que no la apoyo, que no estoy interesado, no sé qué. Ok, entonces ahí nosotros argumentamos, sí, pero entonces la pregunta es, ¿el problema es tuyo, que tratas de darle y darle y a ella nada le satisface? ¿O el problema es de ella, que está teniendo sus propios pensamientos automáticos o tiene alguna situación relacionada con su autoestima? ¿Sí? O sea, ¿eres tú o es ella? O sea, ¿qué tan poco empático ha sido? Porque también a veces pasa, ¿no? Que de pronto yo no soy muy empático con mi pareja y no logro entender sus necesidades, pero en el caso de él no, porque él ha hecho de todo, pero a ella nada le satisface. Entonces ahí digamos que en ese punto ese argumento se desmorona. Entonces Carlos haciendo el ejercicio decía, no, no es cierto, ella, el problema es de ella. Es más, él mismo identificó que ella probablemente así se viera como una mujer muy segura, ella tenía problemas con su autoestima, incluso con su cuerpo, ella era un poquito gordita y ella digamos que le decía que él, pues a ella él le encantaba a ella, pues por eso estaba con ella, pero sentía que ella muchas veces se sentía insegura de su cuerpo. Entonces, digamos que ahí empezamos a ver que ella podía quizás tener, pues obviamente ya no era mi paciente, pero haciendo como ese análisis en espejo, que quizás ella podría tener situaciones relacionadas con su autoestima, con su autoimagen, y estaba intentando arreglarlas con él y cuando pasó pues lo que sucedió, eso generó en ella un disparador que digamos que le puso en alerta a todos sus sistemas. Pero la cuestión es que eso no es algo real. Ah, bueno, que me despidieron, entonces eso significa que yo fui muy mal empleado y por eso me echaron. A ver, echaron al 50% de la nómina y la justificación que entregaron era que era por una cuestión presupuestal. Tenías 3 meses. Digamos que yo le pregunté a él que si él tenía conocimiento pues, primero de las causas del despido, porque usualmente siempre se lo dicen a uno, y segundo, de quiénes fueron las personas que salieron y casualmente las personas que despidieron eran las más nuevas o las que tenían menos tiempo en la empresa. Entonces yo le dije, sí, mira, blanco es gallina, lo pone frito se come. Efectivamente la empresa debe hacer un recorte por cuestión presupuestal como le ha tocado hacer a millones de empresas en el mundo y lo que hacen es recortar a los más nuevos. ¿Por qué? Pues porque de pronto para ellos es más fácil recortar a alguien que tiene 3 meses que recortar a alguien que lleva 5 años en la empresa, se la conoce, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una conveniencia que de alguna manera es plausible. Entonces, no te valgo ese argumento, no hay validez de alguna manera en términos a tu insuficiencia en relación al desempeño laboral o en relación a tu pareja. Ok, entonces ahí en lo real no encontramos nada. Bueno, pongámosle aquí nada. Ahora perdón, qué pena, en lo no real, perdón, en lo no real, pues finalmente no logramos como encontrar nada. Antes al contrario, no vimos evidencia suficiente para podernos validar ese argumento. Ahora que sí vimos que era real en términos de lo que pasaba, o sea, de lo que pudiéramos plantear como evidencia en términos de su insuficiencia, pues otro de los elementos era, pues no sé, que él había aprendido inglés rápido, que estaba inmerso en la cultura, sí, porque realmente no era como el típico inmigrante que lo primero que llega es ir a buscar la colonia de latinos, la colonia de colombianos, sí, no hicieron el pequeño Colombia en Sydney, no, simplemente se inmiscuyó con las personas de la cultura, sí, aprendió inglés rápido, es más, relativamente su proceso migratorio fue muy rápido, incluso él logró hacer su proceso migratorio con celeridad. Entonces, ahí antes, al contrario, tenemos evidencia de que este pensamiento, esta creencia, perdón, no es real porque antes, al contrario, él demostró ser una persona muy suficiente porque logró inmiscuirse culturalmente,
con el idioma, etcétera, etcétera. Entonces ahí pues como que definitivamente el argumento no nos da, al final de ese punto la persona acepta y reconoce que sí, efectivamente no hay, digamos, como un argumento sólido que sustente esta mentada insuficiencia. Estoy basando esta idea en hechos o en pensamientos. Esto es bien importante porque la primera pregunta precisamente nos muestra que en hechos no es, ¿sí? Entonces, digamos que allí nos sirvió muchísimo porque, digamos que ahí él tenía era como un sentir, ¿sí? Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es decir, ok, no, este hecho está basado en sentimientos, no en ideas, no en puntos reales, no en hechos. Entonces, en hechos no es, sino en sentimientos. Y esto, digamos que nos sirvió mucho la pregunta anterior. Por eso esta primera pregunta es bien importante porque ahí se derivan casi todas. Yo lo que les recomiendo es que si lo quieren hacer muy flash, de pronto si ya la persona ha tenido claro el proceso, lo hagan como lo estoy haciendo ahora, o si no, retomen el ejercicio que revisamos en una de nuestras sesiones anteriores sobre los pensamientos a juicio. Es un ejercicio completo que sirve muchísimo porque después de que la persona tiene eso, el juez, el fiscal, logra seguir adelante mucho más fácil. Aquí viene una bien interesante que a mí me gusta muchísimo en particular, y ¿este es un pensamiento en blanco y negro o es más complicado que eso? ¿Eso qué significa? Digamos que los pensamientos o blanco y negro son las cosas que son de sí o no, son binarias, ¿sí? Pero resulta que en la vida muy pocas cosas son binarias. Le voy a colocar ejemplos sobre cosas binarias. ¿Estoy vivo o estoy muerto? O sea, sí, efectivamente. Uno no está medio muerto, uno no está medio vivo. O sea, que usted se sienta así es otra cosa, pero no está vivo o muerto. Otro ejemplo de cosas binarias, el embarazo. O sea, o usted está embarazada o usted no está embarazada, pero yo no conozco a nadie medio embarazada. O sea, es imposible. Usted puede tener 10 días de embarazo, pero usted no está medio embarazada. O sea, usted puede tener 10 días de embarazo o 9 meses de embarazo y usted está embarazada. ¿Sí? Entonces, digamos que esas son cosas binarias, no hay un punto intermedio. Pero si ustedes revisan, quizás muy pocas cosas son así. O sea, esos ejemplos sí, pero no el resto de las cosas. Por ejemplo, decir yo soy un mediocre, yo soy un perdedor, yo soy un fracasado, yo soy insuficiente, yo no sirvo para nada, es un ejemplo de cosas que no son así. Por ejemplo, yo puedo ser muy, muy malo, no sé, haciendo la cocina, la comida y todo eso, pero de pronto soy muy hábil con los oficios de la casa, me gusta tener todo limpio, entonces ahí yo me doy cuenta de que no es que yo no sirva para nada, de pronto yo no sirvo para cocinar, no me gusta, me va mal, se me quema hasta el agua, está bien, pero no significa que yo no sirvo para nada. Y a veces ese tipo de afirmaciones nosotros las tenemos desde la infancia, ¿no? Desde chiquitos nos están como bombardeando con eso. Entonces nosotros de pronto perdemos un examen y ya sentimos, ay, yo soy el peor, voy a perder el año, no sirvo para nada. Y no, no es así. Entonces, digamos que aquí en este sentido, pienso que pasa lo mismo porque es que una persona insuficiente es prácticamente como alguien que tiene una carencia, ¿no? Eso es como cuando tienen una situación de discapacidad y eso que aún así nosotros no podríamos hablar de alguien con una discapacidad como alguien insuficiente, ¿sí? Pero es quizás una percepción errada que tiene. Entonces, él estaba refiriendo todo así, en blanco y negro. Realmente no. Hay escalas de grises. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque hay personas que son muy psicorrígidas que también suelen ver las cosas de esa forma, ¿no? O es blanco o es negro y no todo es binario. Entonces la escala de gris es esto, es un punto medio, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, es cierto, yo cometí un error con la chica porque no me comuniqué bien, ella tampoco, y eso generó que se activaran en ella cosas que ya tenía de antes en relación a su autoestima y todo lo demás, pero finalmente yo hice el ejercicio de empatía, estoy tratando de hacer lo que ella me pide, pero ya a ella no le parece. En mi trabajo igual, o sea, probablemente tengo muchas cosas que mejorar, pero no necesariamente eso significa que yo sea insuficiente o malo o que no vaya a poder encontrar lo que quiero. Entonces, fíjese que sí hay escalas de grises, ¿sí? Entonces, no es algo en blanco y negro, hay escalas de grises y él
y lo que le pasó se ubica en un punto intermedio. Entonces, esto es muy importante porque yo he conocido muchos pacientes que tienen este problema, o sea, todo lo ven blanco o negro, sí o no, y no son capaces de ver un poquito más allá. Podría estar malinterpretando la evidencia, estoy haciendo presunciones o supuestos. ¿Esto a qué se refiere? La evidencia, que es lo que vimos en el punto número 1, pues efectivamente ya cuando hemos hecho muy bien ese ejercicio, ya la persona puede entender, y eso fue lo que me dijo el usuario, no, sí, yo malinterpreté porque yo sentía que si mi chica no estaba satisfecha era porque yo no había hecho lo suficiente para poder que ella se sintiera amada, deseada, respetada y que mis intenciones eran buenas. Sí, digamos que yo puedo entender eso, pero finalmente, después de el error de la comunicación y de las dificultades interculturales, pues pienso que él había tratado de hacer el ejercicio. Y si aún así ella persistía, entonces ya la cuestión iba un poco más de ella y quizás ella también iba a necesitar hacer un proceso o revisar, porque pues digamos que él ya estaba haciendo lo humanamente posible, pero pues si a ella no le servía. ¿Pueden otras personas tener interpretaciones distintas de esta misma situación? ¿Cuáles podrían ser estas? Esta pregunta usualmente, ¿a qué se refiere? Digamos que esta pregunta, para mí es una pregunta muy útil porque cuando esta pregunta surge, digamos que a las personas a veces les cuesta mucho entender que una situación, cuando otra persona lo ve, puede ser distinta. Entonces aquí yo lo que hago es decirle, bueno, cuéntame un poco de un amigo tuyo que tú conozcas, que es el que es como muy en polvo a tierra. Si tú le hubieses comentado esta situación a tu amigo, a tu mamá, a tu tío, o sea, siempre yo les coloco a ellos como un referente de autoridad o alguien que ellos validen. ¿Tú qué crees que él pensaría sobre esa situación? Entonces, fíjense que es muy curioso porque casi siempre cuando usted le coloca a la persona alguien que ellos respetan o que ellos consideran sabia, bueno, no sé, siempre dan la respuesta correcta, ¿no? No, pues yo creo que si esto le hubiera pasado a mi hermana, no sé, que ella es así súper pro, lo que sea, pienso que ella, no sé, lo hubiese visto distinto. O sea, yo pienso que ella pensaría efectivamente, esto es una situación, no sé qué. Entonces, en este caso, digamos que él se refirió a su hermana. Entonces, cuando se refiere a su hermana, digamos que argumentando que su visión no era correcta y que él era suficiente en muchas cosas, ¿sí? En la independencia, en aprender, en relacionarse, ¿sí? Entonces, y lo mejor fue que él hizo la lista, él mismo hizo la lista, entonces, pues, es curioso. Esa pregunta suele ser bien importante porque le permite a la persona salirse un poco de sí mismo y ponerse en los zapatos de un tercero y como que darse esa respuesta que él estaba esperando. ¿He buscado toda la evidencia o solo la que me proporcionan mis pensamientos? ¿Esa qué significa? ¿Qué significa? Perdón. Que digamos que aquí la persona lo que hace es tratar de entender con relación a esa pregunta uno que hicimos ahora, si de verdad su evidencia es buena o se quedó limitado. Ahí pues básicamente lo que digo, no, yo me quedé solo con lo que mis pensamientos me dictaban y de ahí no avancé nada más. Esta otra que suele pasar mucho es, estos son pensamientos exagerados, o sea, ¿eso qué significa? Si ustedes recuerdan, hay un error cognitivo relacionado con la sobredimensionalidad de una situación. Entonces, a veces suele pasar que yo puedo tener un pensamiento o una creencia que puede tener en parte veracidad, pero yo la estoy colocando más grande. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estoy con una pareja o estoy saliendo con alguien, pongámoslo más simple, y yo estoy como interesada en esa persona, pero esa persona, no sé, no me vuelve a llamar, no se vuelve a contactar y entonces yo pues obviamente interpreto que ya no está interesada. Eso probablemente es cierto, pero ¿cuál sería la exageración? Que a partir de esa situación yo empiece a pensar o empiece a generar la creencia, sí ve, es que todos los que a mí me gustan, yo no les gusto. Es que yo me voy a quedar sola. Es que yo no voy a poder estar con nadie. Es que todo el mundo me echa. ¿Sí? Entonces fíjense que allí, aunque hay algo que es cierto, y es que efectivamente pues la persona perdió el interés o no sé, o lo que sea, eso no significa que yo soy lo peor del mundo, que no voy a ser elegida y que nadie más va a estar conmigo.
Entonces, ahí digamos que en este caso sí es una exageración, porque efectivamente sí pasaron cosas, efectivamente sí ha sucedido elementos, pero eso no significa que sean por cuenta exclusiva de él, sino simplemente porque sí hay cosas que son reales, por ejemplo, su despido, bueno, muchas cosas por el estilo, pero no es real que él pues esté, digamos, como en el peor de los escenarios y que por esa razón es que es insuficiente. Ahora tengo este pensamiento como costumbre o hay hechos que lo soportan. Esto es bien interesante porque hay personas que ya tienen como el punto de todo el tiempo pensar en lo mismo y ser reiterativos, ¿no? Entonces, hay personas que desde niños tienen la misma manía, ¿no? Y claro, con ella pasaba mucho porque curiosamente en la familia de Carlos, digamos que de Carlos viene de un matriarcado, de una madre que se hizo a pulso y que les dio todo, pero no venía de un hogar rico. Y, y sí, creo que su madre les hizo generar otro error cognitivo que era colocar la vara muy alta. Entonces ellos todo el tiempo estaban tratando de superar como ese rol de su madre, porque su madre siempre les exigía mucho, entonces probablemente comparándose Carlos con ella y siendo pues el hombre, él empezaba a sentirse presionado y a sentir resultados extraordinarios, excelentes, y cuando no los tenía, empezaba a sentir como esa dificultad. Entonces efectivamente, como tal, nunca habían hechos, pero sí era una costumbre de niño, ¿sí? Una costumbre desde chiquito en relación a su madre. Por eso fíjese que aquí en este ejercicio hay, digamos, como, eh, como elementos relacionados de alguna manera, ay, perdón que aquí me enredé, con cosas como las distorsiones cognitivas, con elementos como, por ejemplo, eh, algunos eh, algunos errores de pensamiento, entonces aquí todo lo vamos interrelacionando. Alguien me dijo este pensamiento, me lo hizo creer, si es así, estas personas son fuente confiable. Entonces sí, efectivamente, este pensamiento se lo hizo creer su novia, sí, de pronto, de alguna manera su madre, esta idea. No obstante, lo de la madre es curioso porque la madre quizás nunca lo hacía explícitamente, a veces pasa, ¿no? A veces pasa. Yo recuerdo en algunos usuarios que, por ejemplo, han sufrido de bullying de chiquitos y crecen con algunos elementos de ansiedad social. Entonces ya están grandes y todavía recuerdan esas situaciones de niños. Entonces uno cuando pone en perspectiva eso, uno dice, bueno, pero ven, ¿por qué seguir tú anclado a una idea que te mencionó un niño de 8 años que no tenía ni idea de la vida? Tú eres un hombre, ¿por qué pensar en eso? A veces digamos que es un poco más complicado cuando esa situación viene de personas importantes como una pareja o los padres, pero de todas maneras aún así toca colocar perspectiva, porque si no la ponemos, entonces la persona va a seguir equivocada. En este caso, digamos que aplica un poco, no tanto, a veces yo lo he visto más en estos casos de ansiedad, por ejemplo, social, pasa mucho y ahí el punto entra mucho a colación en términos de no, mira, o sea, no, definitivamente no tienes por qué darle tanta credibilidad a el comentario que esa persona te hizo. Este es otro punto bien interesante y es, ¿este pensamiento es solo un escenario o es el peor de los escenarios? A veces pasa, por ejemplo, como cuando les mencionaba lo de la chica que estaba saliendo con alguien que le gustaba y esa persona perdió el interés. Cuando la persona menciona, así ve, es que yo voy a quedar sola, nadie me quiere, los que a mí me gustan no se interesan en mí, cuando yo pienso eso, eso es un ejemplo del peor escenario. O sea, yo no estoy hablando de un escenario, de un posible escenario, sino que estoy colocando la peor de las cosas. Sentir que yo soy insuficiente sí es el peor, porque yo básicamente, si hablamos de lo que es el concepto de la insuficiencia es prácticamente una incapacidad de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Es casi que, imagínese una persona en estado vegetativo, ¿no? O sea, acostada en una cama, entubada y que no puede hacer nada más. Claro, en ese caso sí yo pienso que hay una insuficiencia porque no hay nada, no hay un desempeño, pero realmente no es un escenario, estoy colocando el peor.
Y esto es un error cognitivo, ¿sí? Ustedes recuerdan que ver solo el peor de los escenarios no es válido. Siempre debe recomendar a la persona hacer al menos 3 escenarios y aquí aprovechamos la oportunidad para hacer el ejercicio. Ok, si ese es el peor, entonces planteemos otros 2, el mejor y el más probable. Siempre es bueno plantear 3, el peor, el mejor y el más probable. Entonces, de pronto este es el peor, ¿cuál puede ser el más probable? No sé, quizás él tiene poca experiencia profesional, es normal. Hay muchas cosas por aprender, es cierto, necesita poder estar en un trabajo y tener más estabilidad, es verdad. Su pareja tiene unos conflictos internos con su autoestima que él no va a poder resolver, también eso es cierto. Pero adicionalmente, pues él tendrá, digamos que él tiene que mirar que esos escenarios no son la realidad total, son parte de. Él está pensando es en el peor, en donde él es insuficiente para cualquier pareja, donde él no va a poder estar en ningún trabajo porque de todos lo echan, y eso pues no necesariamente es así. Bueno, entonces digamos que aquí finalizamos, digamos, después de que nosotros hicimos este ejercicio con el paciente, fue bien interesante porque el paciente logra darse cuenta de muchas de estas cosas. No digo que ya mágicamente después de hacer este ejercicio ya la persona diga, listo, ya me voy, denme de alta, pero sí es un ejercicio que suele ser muy útil. La idea es que a mí me gusta mucho hacerlo para reestructurar las creencias. También lo pueden utilizar para reestructurar pensamientos automáticos, digamos que suele ser también muy útil, pero para mí quizás se vuelve una herramienta muy valiosa en esto. A veces toca hacerlo con varios puntos, o sea, digamos que uno quisiera que ya después de esto diga, bueno, todo claro, listo, ya quedamos, y a veces no pasa. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es un poco el punto que teníamos para el día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, dudas, no sé, respecto, o todo quedó claro, o alguna cosa adicional que piensan que quisieran hacer. ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro? ¿Me escuchan? Perdón, me quedé sola. Sí, Hola todo Adri, te muy claro, Adriana. escuchamos. Ah, ya, me estaba asustando. Entonces, ¿ninguna duda? Comentario, algo que de pronto no haya quedado claro del caso, algo adicional que piensan que se podría hacer. ¿Nadie por ahí? ¿Todo QAP? Sí, Adri, Todo claro. todo quedó claro para mí. Bueno, Hola, Diana. perfecto. Hola. ¿Y Dalí? Sí, sí tengo una duda. Dime. Cuéntame. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Quería saber si cuando hablas de las creencias nucleares de personas y cuando se manejan y utilizamos este Disculpa, ¿me volvés a formato, repetir? Es que se me entrecortó lo primero que me dijiste. Qué pena. Hola, hola. ¿Me repites? ¿Ustedes sí escucharon bien a Dalí o solamente fui yo? A ti se te escucha claro y Dalí se le escucha entrecortado. ¿sí? Ah, Ok. vale. Entonces, era mi internet. Bueno, yo quería preguntar, no Y sé si Dalí, ahí ya me cuéntame escuchan de nuevo. mejor. Sí, ya ahora sí. Quería saber si las creencias nucleares que manejaste son las mismas creencias centrales de la persona y se utilizarían estos pensamientos socráticos para modificarlas o no, Sí, o para por establecer unas creencias nuevas. nucleares no, digamos que creencias nucleares es lo mismo que creencias centrales. Eso creo que está relacionado con la traducción.
Digamos que en inglés son los core beliefs. Es lo mismo. Y en términos de pensamientos automáticos, digamos que los pensamientos, si ustedes recuerdan un poco el diagrama del árbol, las creencias nucleares son las raíces y los pensamientos son como los frutos, como las manzanitas del árbol. Entonces, digamos que esta creencia específicamente de la insuficiencia, le generaba a Carlos un montón de pensamientos automáticos, o sea, de manzanitas en la parte de la pareja, el trabajo, incluso hasta cuando estaba con sus amigos. Pero digamos que estas son las raíces. Pero esta herramienta se puede usar con pensamientos automáticos o con creencias nucleares, con ambos. ¿Listo? Hola, Idalí. Hola. Creo que Idalí tiene como problemas con la conexión. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo creo que ya podemos cerrar el tema por aquí y nos vemos entonces en la próxima jornada clínica. Muchísimas gracias. Les voy a mandar entonces la información que les prometí. Ya está el formatico y les voy a mandar acerca de las falacias argumentativas que les va a servir mucho porque en medio del proceso los pacientes van a tratar de contraargumentarles un poco sobre eso, entonces pues pienso que va a ser importante revisarlos. ¿Listo? Entonces, espero que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Muchas Chao, gracias. Adri, muchas gracias. Chao.